y David, Dino Villalta y David Andrews, y fue publicada en el año 2012 en la revista Applied Ergonomics. Y está basado en las recomendaciones ergonómicas para el trabajo en oficina, recogidas en la guía CSAZ-402, elaborado por el Centro Canadiense de Salud y Seguridad Laboral, así como en otros criterios técnicos son recogidos en la literatura ergonómica. Estas recomendaciones y criterios se circunscriben a la postura adoptada por el trabajador al utilizar e interactuar con algunos de los elementos más habituales en un puesto de trabajo y de oficina, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo debe la persona sentarse en su silla, qué características debe tener su silla de trabajo, el mouse, cómo debe usar el mouse, en qué posturas debe estar, cómo debe usar el teclado, las pantallas de visualización de datos, que son las pantallas de las laptops, de las PC, pues, ¿no? Las que nosotros usamos. ¿Aún no empieza? Sí, ya empecé. A ver si me escucha. ¿Todo claro? Buenas noches, Pilar. De repente es tu audio. ¿Ah? Ya, entonces vamos a ver la cuantificación y todo como hemos visto en Rula y en Reba. Entonces la metodología rosa es análogo a otros métodos de evaluación postural, ¿no? Como vimos la sesión pasada, se medían ángulos, posturas, algunas desviaciones de la postura neutral de las personas y de acuerdo a eso le dábamos ciertos puntos. Es parecido también cómo se utiliza esta metodología, como por ejemplo lo que hemos visto, ¿no? Se basa en la observación de una postura determinada que a través de un conjunto de tablas y de puntuaciones parciales permite obtener una puntuación final. En este caso, la puntuación va entre 1 a 10, que está relacionada o correlacionado con el malestar de la persona que está trabajando. Para determinar el valor asignado a una postura, se considera la contribución de 5 elementos. Aquí vamos a vernos la silla. A ver cómo está la silla, si la altura es la adecuada, tiene profundidad, el soporte dorsal es el adecuado, los reposabrazos se pueden regular o no, todo ello, ¿no? Vamos a observar también el teléfono, la pantalla, aunque ahora con el teléfono, acá se basaba en el teléfono, digamos que usábamos los de cable, pero ahora también podemos relacionarlos con los celulares. También en la pantalla, la distancia de la pantalla del trabajador, el brillo, etcétera, el ratón, que es el mouse y el teclado. Entonces, la postura de la persona trabajadora se evalúa en relación con la desviación respecto a la postura neutra o ideal, que resulta de la interacción con los equipos y elementos que forman el puesto de trabajo con la pantalla. Entonces, por eso que básicamente esta metodología se utiliza para la evaluación ergonómica de puestos de trabajo en oficina, ¿ya? Siempre cuando, no sé si ustedes irán a realizar o van a gestionar su programa de monitoreo, cuando les presenten qué metodologías van a utilizar para trabajos netamente administrativos, no que usen el RULA, porque el RULA no evalúa estos elementos que son importantes. Ya es recomendable que utilicen el ROSA. Y ahora, si evalúan el ROSA y el RULA, o sea, utilizan estas dos metodologías, mucho mejor, porque el RULA también te evalúa más carga postural, o sea, más ángulos. O sea, utilizar los dos es excelente para hacer una buena evaluación ergonómica. Sí se puede utilizar. Yo he utilizado para hacer una evaluación dos metodologías, porque no te inhibe usar una o la otra, más bien potencia la evaluación. Entonces, para aplicar este método se requieren los siguientes materiales. Podemos usar el goniómetro o, como ya hemos visto también en las anteriores metodologías, tomamos fotografías de distintos ángulos y eso nos va a permitir medir los ángulos que requerimos. Cámara fotográfica, cinta métrica, sí, para poder medir la distancia. Ahora vamos a ver qué distancias y, bueno, los formatos requeridos donde vamos a tener que colocar la información que estamos levantando en campo. Entonces se tomarán fotografías de las diversas posturas estudiadas y se medirán los ángulos a las alturas sobre estas. Para ello se realizará un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista, determinar las puntuaciones para la silla, la pantalla y los periféricos, registrar el tiempo de uso de los diferentes accesorios del trabajador en la oficina. Podemos conversar con el trabajador y él nos va a decir cuánto es más o menos el tiempo que usa ciertos elementos de trabajo, obtener la puntuación final del método y el nivel de actuación para determinar la existencia de riesgos, ¿no? Y así de esta manera poder determinar e implementar los controles. Bueno, como les comentaba, ¿no?
el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene para el Trabajo de España ya lo adoptó en una nota técnica de prevención, que es para ellos NTP, para nosotros es norma técnica peruana, ¿ya? Para España es nota técnica de prevención. Es el modelo para la evaluación de puestos de trabajo en oficina, método ROSA, que es un acrónico que significa Rapid Office Strength Assessment. Y esta es el diagrama de flujo de cómo es que se va a usar esta metodología, ¿no? Para la tabla A vamos a tener básicamente toda la silla, observación de la silla. Ahí vamos a determinar la altura del asiento, la profundidad del asiento, el reposabrazos y el respaldo. Y luego de obtener esta puntuación en una tabla, vamos a añadirle cuál es el tiempo de uso diario y finalmente vamos a tener la puntuación total de la silla. Luego, para la puntuación de la tabla B, vamos a utilizar lo que son el teléfono y la pantalla, evaluarlos. Para la tabla C, el ratón, el mouse y el teclado. Y luego para eso le vamos a añadir tiempo de uso y vamos a hacer la cuantificación en la tabla B y en la tabla C. Luego de esto, vamos a obtener la tabla D con B y C, la tabla D, y de la tabla D vamos a obtener el total de la pantalla y periféricos, vamos a unir con la puntuación de la silla en otra tabla, que es la tabla E, y de acuerdo a ello vamos a tener ya la puntuación final, que es la puntuación rosa, ¿ya? Y luego el riesgo y actuación según el nivel que hemos determinado. Desde muchos profesionales, ingenieros, médicos, tecnólogos, psicólogos, etcétera, se especializan en ergonomía. ¿Qué profesional de tantos que hay en el mercado sería el idóneo más adecuado para realizar el trabajo de ergonomía dentro de una empresa? No hay ningún personal idóneo adecuado, ¿ya? Eh, es que yo soy ingeniera, ya, y yo voy a hablar desde mi lado, ¿no? Yo sé que médicos también hacen trabajos de ergonomía, psicólogos no lo sé, ¿ya? O de demás profesiones, biólogos, no lo sé. Pero desde mi parte, digamos que no he estudiado ingeniería, al menos puedo hablar desde mi lado, ¿no? Los ingenieros, por ejemplo, tenemos una formación que es bastante técnica, ya, aparte de teórica, que sí la tenemos, pero utilizamos bastantes, estamos acostumbrados a utilizar cierta información que ya está dada, por ejemplo, tablas para obtener información, o sea, utilizamos información que ya está dada y simplemente nosotros la tomamos y lo reforzamos, estudiamos el entorno y todo lo demás y podemos utilizar esa información para luego obtener resultados objetivos, que es lo que básicamente queremos medir. En cambio, otros profesionales no lo sé, cómo es que usan cierta información, no sé su profesión, cómo es que se van desarrollando en los años que están estudiando. De repente para ellos, por ejemplo, un abogado, ¿no? Ellos están más en lecturas, más en interpretación de ciertas normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente no es tan práctico como nosotros los ingenieros, que vemos una cosa, otra cosa, tres cosas, sacamos conclusión y tenemos un resultado, porque esa es forma de que como nos hemos formado. Entonces considero que desde nuestro lado, a los que son ingenieros, de los que están en esta clase, en esta sesión, se nos hace mucho más fácil adoptar ciertas metodologías que ya están dadas, que simplemente capacitándonos un poco más podemos utilizarlas, ¿no? No descarto que otras profesiones también lo puedan hacer, pero no sé, como les digo, ciertamente cuál es su profesión, ¿no? Por eso es que normalmente, pues, hay ingeniería de seguridad y salud en el trabajo, que de ahí se puede salir la parte de ergonomía, la parte de higiene, o los ingenieros ambientales, que pueden ver la parte también de cuantificación de medio ambiente, y etcétera. Se pueden ir especializando en muchas más cosas, ¿no? Por eso es que yo desde mi lado puedo hablar, pero tengo entendido que hay médicos que son también ergónomos, pero eso no va más con su profesión, ellos más se especializan en otras cosas, que es su campo de aplicación, ¿ya? Entonces, así, por eso que la norma tampoco te dice qué profesional es el idóneo, no se cierra en un profesional el cual pueda, digamos, hacer una evaluación ergonómica. Básicamente son competencias ya, a veces habilidades blandas y capacidades, ya, digamos, una maestría que puedas tener. Por ejemplo, para llevar una maestría, te piden también que tengas algún tipo de formación inicial, porque entienden que al llevar esa maestría ya tienes ciertas competencias que has obtenido en tu pregrado, ¿no? No todos pueden llevar una maestría.
porque tienes que tener ciertas competencias. Por ejemplo, yo no podría llevar una maestría en medicina porque no tengo ningún tipo de conocimiento ni en pregrado ni en nada. Puedo llevar un MBA y demás cosas. Entonces, esas cosas nos van limitando, ¿ya? Eh, bueno, ese es mi comentario que les puedo dar. No puedo cerrar a dar una respuesta nada más, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir avanzando porque hay varias, a ver, quiero saber cuántas diapositivas hay. 73, sí, sí, las hacemos. Ya. Entonces, Rosa, ya vimos que son por grupos y el principal, el que va a dar el más puntaje, ustedes van a darse cuenta cuando ya vayan usando esta metodología, es la silla. La silla es muy importante. A veces tú cambias la silla con una silla adecuada, una silla que es recomendada, es una silla ergonómica, ya casi levantaste y minimizaste el nivel de riesgo que puedas tener cuando esa persona está trabajando. La silla es muy importante, ¿ya? Y bueno, ahora que nosotros, bueno, yo que trabajo también hago teletrabajo bastante, sí es importante que tengan una buena silla, ¿no? Ustedes también si están en sus casas realizando sus trabajos. Entonces, hay ciertas puntuaciones de la silla. Una es la puntuación de la altura del asiento. Básicamente es como la persona pues está sentada, ¿no? Si la persona está bien sentada y el ángulo de las piernas con el asiento es de 90 grados, se le da un puntaje de 1. Esta es la posición neutra, básicamente, la recomendada. Si ya tienes, digamos, un ángulo de la rodilla menor a 90 grados, o sea, está un poco levantado, entonces ahí se le da una puntuación de 2, o si excede los 90 grados, también se le da una puntuación de 2. Si está sentado y los pies no están en contacto con el suelo, se le da una puntuación de 3, porque esto le va a producir ciertas extensiones en las piernas, ¿no? Puede dar hasta hormigueos, calambres. Y hay que corregir, aumentarle +1 cuando no hay suficiente espacio para las piernas bajo la mesa, ¿no? Cuando no tienes espacio, que las piernas están bien cómodas, se le suma 1. Y si la altura del asiento tampoco es regulable, yo no lo puedo regular hacia donde yo quiero estar bien posicionado, también se le aumenta 1. ¿No? Esa es la corrección que se le da. Otro punto importante en la silla es puntuar la profundidad del asiento. Esta profundidad, algunas sillas la tienen, no todas, pero recuerdan ustedes cuando están en un carro, ¿no? En un vehículo, un taxi, su vehículo propio, bueno, lo que tuvieran, hay cierta profundidad en la cual ustedes pueden pegar más su asiento al volante o si están de copiloto más cerca, pues, ¿no? Hacia donde quieren llegar. Entonces, este de acá, esta forma en que cómo se mueve el asiento, esa es la profundidad. A ver, si hay una separación entre las pantorrillas, ¿no? Y esta parte del asiento no choca, entonces quiere decir que no hay presión, no se ejerce presión en esta zona y se está trabajando cómodamente. En ese caso se le da una puntuación de 1. Pero si es que ya esta distancia de separación es menor a 8 centímetros o está bien pegado y sientes que hay esa presión, entonces se le da una puntuación de 2 en ese caso. Si es mayor a 8, también se le da una puntuación de 2 y se corrige si la profundidad del asiento no es regulable. Si yo no puedo regular esto, hay que aumentarle puntuación de 1. Otro punto importante para la silla es el reposabrazos. Ese reposabrazos es muy importante también. Si los codos están bien apoyados en línea con los hombros, como se ve acá en la figura, los hombros están relajados, se le da una puntuación de 1. Si los reposabrazos están demasiado altos, yo tengo que flexionar mucho mis brazos, si están. Eso hace que los hombros estén encogidos, también se le da una puntuación de 2. Y si los reposabrazos están muy bajos, pues también no estoy cómoda, ¿no? Los codos no se apoyan y también voy a ejercer cierta presión en mis brazos, extensión, perdón, y voy a tener que colocar una puntuación de 2. Y las correcciones se dan +1 cuando los reposabrazos están muy separados. Como ven acá, están muy abiertos los brazos o la superficie de reposabrazos es dura o está dañada, se apoya todo, pero es dura que ejerce presión pues en los codos, en todo, en los brazos, antebrazos, en los antebrazos, más que nada, también se le adiciona 1, y si los reposabrazos no son ajustables, yo no los puedo subir ni bajar como yo deseo para estar más cómodo, también se le
adiciona +1. Y otro componente importante de la silla es el respaldar. En relación con el respaldar de la silla, el apoyo lumbar ayuda a mantener la curva lordótica natural. Nosotros normalmente no tenemos pues la espalda tabla, ¿no? Tenemos una curvatura natural que es la que tenemos que proteger. ¿Ya? Y eso es muy importante porque por eso, cuando ustedes se sienten en su silla, siempre traten de que su espalda esté totalmente pegada a la silla. Si no pueden llegar a pegarla totalmente, y si alejan sus pies del piso por ello, preferible que su pie esté alejado del piso a que su espalda esté sin apoyo. Entonces ahí preferible colocar algo para que sus pies queden, queden posicionados tranquilamente, ¿no? Y no estén colgados. Pero más importante es proteger su columna. Ya la ausencia de ¿no? Apoyo lumbar podría favorecer un aumento en la tensión de los ligamentos, los tendones y los músculos de la espalda, ¿no? Y cuando ya comienzas a sentir dolores en el cuello, en la espalda, más el estrés, se va acrecentando pues los dolores lumbares. Entonces, si el respaldar es reclinado entre 95 y 110 grados y tiene un apoyo lumbar adecuado, se le coloca un 1. O sea, quiere decir que su espalda está totalmente apoyada en el respaldar. Ahora, no tiene apoyo lumbar, como ven acá, solamente está protegiendo la parte superior. Y acá está el asiento. Y ven este espacio de acá vacío, no hay ningún apoyo lumbar. En ese caso, se le considera puntuación de 2. Ahora, si el respaldar está muy reclinado, muy para atrás, mayor a 110 grados, o está muy para adelante, menor a 95 grados, ahí se le considera también una puntuación de 2. Y si el asiento no tiene respaldar o el respaldar está mal logrado, algunas sillas he visto también que el respaldar está pues de adorno, ¿no? Pues si tú te pones ahí, se va más para atrás. Entonces, preferir algunas personas no apoyan la espalda en esas sillas. En ese caso, también se le coloca una puntuación de 2. Y las correcciones se dan si la superficie de trabajo es demasiado alta, tu mesa de trabajo con respecto al reposabrazos, y los hombros están muy encogidos, ahí se le adiciona una corrección de +1, y si los respaldar no es ajustable, también se le adiciona +1. Bueno, acá tenemos entonces ya la tabla para obtener la puntuación del grupo A. Voy a tener acá en respaldar más reposabrazos, voy a hacer una sumatoria y voy a ubicarla acá, en esta columna. Y luego entre la altura del asiento más la profundidad del asiento también voy a hacer una sumatoria y voy a ubicarlo acá en esta fila. Y bueno, igual como en las anteriores tablas, ¿no? Haces un cruce de información entre las cuantificaciones que hemos obtenido y obtenemos la puntuación para el grupo A. Pero luego de esto también hay que sumarle el tiempo de uso de la silla. Normalmente esto de acá vamos a hacerle preguntas al trabajador, ¿no? Nos acercamos y le preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted usa su silla? No sé si se para ir a hacer otras actividades. Algunos dicen sí, por reuniones, a veces no estoy todo el día, pero sí estoy más del 80%. ¿Cuánto es su turno de trabajo? 8 horas. Ay, entonces el 80% son más de 6 horas. Entonces, de acuerdo a esa información que te va dando, tú vas a luego hacerle la corrección, ¿no? Según el tiempo de uso. Si te dicen, ah, no, yo básicamente estoy acá solamente 1 hora de trabajo y de ahí todo el día estoy por acá, por allá, -1. Se le quita -1 a la puntuación que hemos obtenido. Generalmente, como lo utilizamos para trabajos administrativos, normalmente va a ser más de 4 horas, ¿no? Pero puede ser que nos haya tocado un puesto de ventas que en la cual vamos a hacer una cuantificación solamente del tiempo en que está en la oficina, porque lo demás se va a reuniones con los clientes. Me ha tocado, por ejemplo, puestos de ventas que yo les doy la consulta, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes están, digamos, acá en la oficina? Ya todo el día, soy 2 horas porque solamente en la mañana planifico, veo mi agenda, veo lo que voy a presentar y luego estoy en reuniones, en reuniones, en reuniones, voy de visita por acá, por allá. Ah, entonces, ¿cuánto tiempo estás? Soy 2 horas. Entonces, en ese caso aplicaría colocarle solamente 0, una puntuación de 0. O sea, no le añadimos nada, ¿no? De la puntuación que hemos obtenido. Y normalmente sí están más de 4 horas, ¿no? O más de 1 hora de trabajo interrumpido. Ininterrumpido, entonces se le adiciona +1. Luego de la puntuación que he obtenido de esta tabla, más lo que voy a añadirle de acá, sea restarle, no colocarle nada o sumarle, voy a obtener la puntuación final para la silla. A ver, dice acá.
Podría compartir esos formatos y las tablas. Las tablas están acá, como les estoy presentando. Bueno, los formatos ya ustedes tienen que crearse según la metodología, ¿no? Que van a utilizar. Ya, eso es con respecto a la silla. Ahora vamos a ver la puntuación del grupo B, que implica lo que son la puntuación de la pantalla y los periféricos. En la pantalla vamos a tener 3 puntuaciones. Acá sí vamos a utilizar una cinta métrica. Yo utilizo una cinta métrica, me acerco al trabajador, le digo, bueno, siempre hay que comunicarnos con el trabajador, ¿no? Pero para eso previamente ya se les ha comunicado que va a haber una evaluación de ergonomía de su puesto de trabajo y que se le va a hacer algunas mediciones. Sí, ellos son bien prestos se les puede hacer la evaluación, ¿no? Entonces, si la distancia entre la pantalla y la vista de la persona está entre 45 y 75 centímetros, quiere decir que se le coloca una puntuación de 1, además de que la altura sea la adecuada, ¿ya? En cambio, en este caso, ven que la pantalla es muy baja, está por debajo, muy debajo de los 30 centímetros, eso lo que hace a veces inconscientemente, ¿ah? De que esta zona del cuello y agachemos la cabeza, ¿no? Esto de acá ya se le considera una puntuación de 2 y si está muy alta también genera estas extensiones del cuello y vamos a colocarle una puntuación de 3. Las correcciones que se le añaden, +1 si la pantalla está desviada lateralmente y es necesario girar el cuello. Eso provoca más posturas forzadas. También +1 si es necesario manejar documentos y no existe un atril o soporte para ello, ¿no? Tengo los documentos ahí alrededor. Normalmente ahora esto ya no hay mucho, generalmente no se adiciona casi nada porque casi todos los documentos que tenemos son digitales, ¿no? Están en nuestras PCs. Si tiene mucho brillo o reflejos en la pantalla, también se le adiciona +1 y también se le adiciona +1 cuando la pantalla está muy lejos, a los 75 centímetros. O también el otro, hay un O ahí, ¿ya? Si está fuera del alcance del brazo, ¿ya? Ya está. Entonces, ahí son las correcciones que se le van a añadir cuando vamos a hacer la puntuación de la pantalla. Y luego también tenemos la tabla, perdón, la puntuación del teléfono. 1, cuando se usan cascos auriculares o se usa el teléfono con una mano y el cuello en posición neutral, así como está acá. El teléfono está cerca, o sea, si es un teléfono inalámbrico o un celular, se encuentra a 30 centímetros o menos. 2, si el teléfono está muy lejos, a más de 30 centímetros, porque hay que extender el brazo. Y luego, si, por ejemplo, la persona utiliza el teléfono así como está en estas figuras, lo sujeta entre el cuello y el hombro, hay que adicionarle +2. Y se adiciona +1 si el teléfono no tiene función de manos libres. Bueno, ahora generalmente ya no se utiliza eso, ¿no? Sí hay algunos que utilizan, pero mayormente ya utilizan celulares, ¿no? Y en este caso ya no se le adiciona nada, porque los celulares tienen función de manos libres, otros ya utilizan los audífonos u otros ya ni siquiera en el trabajo utilizan teléfono, todo es por Teams o por algún tipo de comunicación digital que pudieran tener. Sí, la metodología es rosa. Y luego también hay que adicionarles tiempos de uso, ¿no? Igual lo mismo, se le hace la consulta y se le adiciona -1, 0, +1, dependiendo del tiempo de uso del teléfono. Luego tenemos la puntuación final. De esto de que hemos obtenido, le sumamos el tiempo de uso, igual para la pantalla, y de estos dos, ya con la puntuación del tiempo de uso, voy a hacer el contraste, perdón, voy a ubicar y voy a obtener la puntuación para el grupo B. Y el último para el grupo C es desde un punto, vamos a ver acá el mouse y el teclado. Desde un punto de vista ergonómico, el mouse debería estar ubicado en el mismo plano horizontal que el teclado y alineado con el hombro para que de esta forma evitar tensiones en el hombro y elevaciones del brazo. Normalmente también se deben evitar puntos de presión, ¿no? De tensión en el agarre del mouse. Si el mouse está alineado con el hombro, como se ve acá, se le coloca una puntuación de 1. Si el mouse no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo, que se le coloca, perdón, puntuación de 2. Y se le van a adicionar estas correcciones. +1 si el mouse es muy pequeño y requiere agarrarlo así como si fuera una pinza, ¿no? Así, chiquitito. Si el mouse y el teclado están a diferentes alturas, también acá se le adiciona +2. Y si el reposamanos es duro o existen puntos de presión en la mano o al usar el mouse, se le adiciona +1.
Y en el teclado 1, las muñecas están rectas y los hombros relajados, así como se muestra en la figura. Se lo coloca 1. Se le va a colocar una puntuación de 2 cuando las muñecas están extendidas más de 15 grados, así como se ve en la figura. No están en el mismo plano, entonces por lo tanto hay que subir un poco las muñecas. O si las muñecas están desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera, también se le adiciona más 1. Si el teclado me está demasiado alto, entonces los hombros están escogidos, también se adiciona más 1. Si se deben alcanzar objetos alejados por encima del nivel de la cabeza, también se le adiciona más 1. Y otro más 1 es cuando el teclado o la plataforma sobre la que reposa no son ajustables, ¿no? Ya está, también se le coloca ahí más 1. Entonces, en ese caso, también voy a adicionarles puntuación por el tiempo de uso, igual que en los otros casos. Voy a tener acá las puntuaciones y voy a hacer el corte acá entre la puntuación del mouse y la puntuación del teclado. Después de eso, voy a obtener la puntuación de la tabla C. El anterior era la puntuación de la tabla D y el otro era la puntuación con C, y con esto ya voy a obtener la puntuación final. No, con eso no tengo la puntuación final, tengo simplemente la tabla D. Después de la tabla D, ¿no? Que son las puntuaciones de pantallas y periféricos, con la puntuación de la silla, ya voy a obtener recién la puntuación final de la metodología ROSA. Y dependiendo de ello, voy a tener un nivel de actuación, ¿no? Inapreciable, cuando me sale la puntuación 1, no es necesario la actuación. Si está entre 2 y 4, es mejorable. Puede mejorarse algunos elementos del puesto, según el análisis vamos a ir viendo. Si es 5 ya es un riesgo alto y que sí es necesaria la actuación, ¿no? Hay que ver dónde se puede actuar. Si está entre 6 y 8 ya es un nivel de riesgo muy alto y es necesaria la actuación cuanto antes, y ya si está entre 9 y 10 ya es extremo, ¿no? Entonces es necesaria la actuación urgentemente, hacer cambios priorizando, minimizar el nivel de riesgo. A ver, vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta metodología ROSA. Se tiene la siguiente información del monitoreo de una trabajadora. La auxiliar de administración y mantenimiento realiza actividades administrativas y de recepción, ¿no? Como ven acá en la figura, ella está sentada en su silla, tiene su teléfono ahí al lado, tiene un mouse, tiene las manos ahí, tiene un teclado, tiene un mouse con un pad y tiene su laptop. ¿Ya? Y vamos a ir viendo según el análisis que vamos a hacer, dice. Pero esta información ya se puede ir obteniendo de la observación, de la pregunta o verificando su silla, ¿no? Por ejemplo, en este caso el reposabrazos no es ajustable, la altura del asiento sí es regulable, la distancia de la profundidad es 8 centímetros, el asiento es acolchado, utiliza el laptop el 90% del turno del trabajo, cuenta con un pad y conteste el celular con una mano. Entonces vamos a ir ahí evaluando. A ver, voy a salir de la presentación para ir colocándole los puntajes y determinando cuál sería el nivel de riesgo. Puntuación de la altura del asiento. Con respecto al asiento hay que ver si la postura de las piernas son neutras y los ángulos, ¿no? ¿Qué se puede observar acá? Que son casi de 90 grados, yo creo que es un poco más. Ya, en este caso dice que la puntuación si es menor a 90 o mayor a 90, postura neutra, rodillas 90. Ya, se le coloca 1 porque está en posición neutra. Puntuación de la profundidad del asiento. Eh, ¿no? Dice postura, allá, la distancia de la rodilla con el asiento. Normalmente si tienes separado 8 centímetros, es una posición neutra, se le coloca la puntuación de 1. Ahí dice acá, la distancia de la profundidad es de 8 centímetros, la separación entre el asiento y la rodilla. Entonces se le coloca acá una puntuación de 1. Luego, la altura del asiento más profundidad me da una puntuación de 2. Hago la sumatoria. Después tengo la puntuación del reposabrazos. Si el reposabrazos está vamos a maximizar acá. Este es reposabrazos, ¿no? Posición neutra, los codos no están un poco altos, ahí se lo coloca 2 y se va adicionando 1 si son duros y si no son regulables más 1. A ver, vamos a ver. Acá en el reposabrazos vemos que en primer lugar su brazo no está en buena posición, está en 70 grados.
y también el reposabrazos no es ajustable. Entonces, ¿qué puntuación se le debe colocar ahí? ¿Mm? Se le debe colocar en una posición, en una puntuación 2, ¿no? Porque no está en una posición neutra. Entonces se le coloca 2 y aparte se le va a adicionar más uno porque el reposabrazos no es regulable. Así que voy a colocarle una puntuación de 2 más uno, 3. Acá le voy a colocar 3. ¿Está bien? A ver, ahí me hacen los comentarios. Respaldar. Vamos a ver el respaldar. Posición neutra, apoyo lumbar adecuado, 95 y 110 grados. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuánto está? 92 grados entre el asiento, ¿no? Entonces, ahí cuánto se le coloca, si es de 92 grados, menor a 95, se le coloca 2. El respaldar no es regulable, se le suma más 1. Hasta el momento 2, pero ¿qué dice acá el respaldar? El reposabrazos no es ajustable, la altura del asiento, la distancia. Bueno, no dice nada, pero vamos a considerar que sí sea. Ya eso ya es información que se me pasó. Disculpe, vamos a colocar 2, ¿ya? Y con esto voy a sumar. Reposabrazos más respaldar, 3 más 2, 5. Entonces, ahora, ¿cuál sería la puntuación del grupo A? Pues me voy a ubicar acá. Altura del asiento más profundidad del asiento es 2, acá 2, y reposabrazos más respaldar es 5. Por lo tanto, tendría una puntuación de 4, este que está acá, ¿no? Lo voy a cerrar. Acá 2 y 5 me da una puntuación de 4. Sin relleno, contorno rojo. Ya está. 4. Entonces, eso coloco acá, 4. Y ahora sí voy a adicionarle en la puntuación del tiempo del uso de la silla. Acá me dice ella que utiliza la laptop, o sea que está sentada, obviamente, el 90% del turno de trabajo. Considerando que el turno, vamos a colocar acá información para que cuando ustedes puedan, voy a colocar el respaldar regulable y trabaja para ver el tiempo ahí. Trabaja, turno de trabajo, eso es lo que deben buscar esa información. Turno de trabajo de 8 horas, que es generalmente. A ver, si trabaja el 90% sentada, porque ahí utiliza su laptop, sería el 90%, sería 7,2 horas, ¿no? Entonces sería más de 6 horas. Entonces, según esta de acá, le tendría que adicionar más uno. Más de 4 horas es más uno. Entonces le adiciono uno. Entonces finalmente tendría 4 más uno, 5. Esa sería la puntuación total del grupo A. ¿Así tienen alguna consulta? ¿Se entiende? Con respecto a la metodología. A ver, me comentan por favor para pasar a la siguiente. El siguiente es la B. Entonces, ahora con respecto a la puntuación de la pantalla, según la distancia de la pantalla y cómo está la pantalla ubicada a la altura de sus ojos, ¿no? A ver, veamos. Según esto, la pantalla está a la altura de sus ojos y está a 67 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que está en una posición neutra con respecto a la pantalla, ¿no? Está entre 40 y 60, 75, que es 65, y que está a la altura de los ojos. No necesita portadocumentos, no hay reflejos y el tiempo ya está. Entonces acá le colocamos, por lo tanto, una puntuación de 1. A ver, no hay ningún comentario. Hasta ahí estamos bien con el puntaje, ¿no, chicos? A ver, me comentan, por favor. Luego, tiempo de uso de la pantalla es lo mismo que el tiempo de uso de la laptop, más de 4 horas, también se le suma 1. Puntuación del teléfono. A ver, vamos a ver. El teléfono se encuentra al lado derecho a menos de 30 centímetros, está al lado nomás. Ahí está. Y responde celular. También usa celular, ¿ah? Con una mano. Entonces, en ese caso, es todo correcto, también se le coloca 1. Tiempo de uso del teléfono, a ver, no dice acá, pero consideremos que lo utiliza como es recepción, generalmente va a utilizarlo eh, casi todo el turno, pues no, porque está atendiendo. Normalmente si juntamos todo, digamos que utiliza 3 horas, ¿no? Juntando todos los tiempos. Entonces, en ese caso se le considera 0. Y ahora sí, ¿cuál sería la puntuación del grupo B?
tiempo, puntuación de la pantalla más tiempo de uso de la pantalla sería 2 y uso del teléfono sería 1, 2 y 1. Puntuación de la pantalla 2, teléfono 1, entonces tendría el valor de 2. ¿Ya? Hasta ahí está bien. A ver, no hay ningún comentario. No sé si me están entendiendo. A ver, ahí me comentan. Pantalla 2, 1, 2. Lo voy a cerrar en una bolita también. Ya está. Hasta ahí está bien, chicos. ¿Me están entendiendo? Quisiera saber para seguir avanzando. Sí, ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos con los últimos, que serían los periféricos. Estaríamos viendo lo que es el mouse y el teclado. A ver, con respecto al mouse, acá sí vamos a ver cierta desviación. Vemos que su mano está con un ángulo mayor a 30 grados. ¿Y qué me dice acá con respecto al mouse? Sí está recto, pero tiene esto de acá. No, eso no. Um, no, eso sería con la muñeca, ¿ya? No, entonces acá, posición neutra sí, tiene teclado, tiene también un reposamanos, o sea, un pad, ahí se ve en la figura, tiene ahí un pad. Y cuando usa el mouse no hay problema, entonces hay que colocarlo en una puntuación de 1. Igual el tiempo de uso del mouse va a ser igual el tiempo de uso del teclado, de la PC, ¿no? También se menciona 1. Y con respecto al teclado, ahí sí vamos a observar que, que la muñeca tiene una desviación mayor a 15 grados, que es de 30 grados. Ya acá se ve, tiene ahí 30 grados de desviación. Por lo tanto, sí se le va a adicionar ahí el valor de una puntuación de 2, en este caso. Y el tiempo de uso del teclado va a ser el mismo, o sea, no se le adiciona más 1. Entonces, si hacemos acá el cruce de puntos, tendríamos 2 y 3. 2 para el mouse y 3 para el teclado sería 3. Entonces sería para C 3. Vamos a cerrarlo igual. Mouse 2 y esto 3, tendría acá 3. Ya está. Sigamos entonces. Entonces ya tengo puntuación total del grupo B. ¿Cuánto es? 2. Solo coloco acá 2. Y puntuación total del grupo C que he obtenido es 3. Con esto voy a obtener la puntuación para D. 2 para B y para C 3. Entonces tendría hasta acá 3. ¿Ya? 2, 3, 3. Listo. Y luego de esto me voy a este de acá. ¿Cuál me había salido a puntuación total de la silla? Me había salido 5. Me voy acá y coloco acá puntuación total 5. Puntuación para la pantalla y los periféricos, que es la tabla anterior, me ha salido 3. Y con esto ya voy a tener la puntuación rosa final. ¿Ves que siempre la silla es el más puntaje? 5 y 3 me da una puntuación de 5. ¿Qué quiere decir? Que es alto, ¿no? Según la evaluación del nivel de actuación. Silla 5, acá 5 y 3, 5. Ya está. Entonces podemos observar que me sale un nivel de alto, alto, y es necesaria la actuación. Como hemos visto, el mayor puntaje que tenemos es para la silla, porque si la silla fuera un puntaje menor, por ejemplo, de 2, y el de la pantalla de periféricos es 3, pues yo tendría 3 y simplemente se pueden mejorar unos elementos, ¿no? Y si fuera 1 y 3, igual seguiría todo en 3. Lo que tengo que bajar es la silla. Entonces tengo que obtener una silla que he visto que no tiene los reposabrazos regulables, pues una que tenga regulables, ¿no? Y demás características. Eso me va a ayudar a poder implementar algunas medidas de control según la medición que estoy haciendo. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Ya, sino para pasar la metodología OCRA.
que es para, este OCRA es para movimientos repetitivos, ¿ya? Y la última que vamos a ver, que es la metodología NIOS, que es para levantamiento manual de cargas. ¿Hasta ahí ninguna consulta para ir avanzando? A ver, me comentan, por favor. A ver, vamos a ver. Tengo problemas con la conexión, me salgo y vuelvo a entrar. Pero puedas solucionar ello. O si no, luego puedes ver, pues, ¿no? Esta sesión siempre está grabada. Ya. Entonces, con la siguiente metodología, ¿qué es la OCRA? Es una metodología que a través de un análisis multifactorial se utiliza para evaluar los riesgos causados por la exposición a movimientos repetitivos de los miembros superiores, hombro, codo, muñeca y mano, ¿no? Lo que generalmente utilizamos más al hacer nuestro trabajo. En este sentido, se entienden por repetitivas todas aquellas actividades que se suceden en ciclos cortos y que implican la realización de esfuerzos o movimientos rápidos de grupos musculares, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos o nervios. Este método fue desarrollado en el año 1998 con el objetivo de poder evaluar el riesgo por manipulación repetitiva a alta frecuencia en relación con maquinaria y las tareas que pueden acarrear lesiones en las extremidades superiores, teniendo en cuenta además factores de riesgo como la frecuencia de movimientos, las posturas y movimientos forzados, la posible existencia de periodos de recuperación y otros factores llamados adicionales, por ejemplo, vibraciones, guantes, ritmo de la máquina, etc. Algunos materiales que hay que utilizar, en este caso nuestra cámara para poder visualizar bien el detalle y algunos formatos donde tenemos que colocar información. La aplicación del método se realiza con la observación directa de la actividad desarrollada por el trabajador. Primero hay que hallar el número de acciones técnicas reales, que se conoce como ATA. Luego se halla el número de acciones técnicas de referencia, que es el RTA, por medio de los factores tales como constante de frecuencia. Esto lo vamos a ver en detalle en un momento. Postura de factor de postura, factor de repetitividad, factores adicionales, factor de fuerza, factor de recuperación y factor de duración. Luego se va a calcular el índice de OCRA y finalmente se evalúa según el nivel de riesgo. Algunos términos importantes que hay que conocer, que es una tarea repetitiva, que es una tarea que se realiza o se caracteriza por ciclos de trabajo repetidos, ¿no? Nosotros observamos y vemos que en cierto tiempo se va repitiendo lo mismo, entonces eso es una tarea repetitiva. Una acción técnica son acciones manuales elementales que se requieren para completar las operaciones dentro del ciclo. Por ejemplo, una acción técnica sería simplemente sostener algo. Después de eso, de repente tengo que girar, o tengo que empujar, o tengo que cortar, agarrar simplemente. Esas son acciones técnicas. Ciclo de trabajo es la secuencia de acciones que se repiten siempre de la misma manera. Por ejemplo, si hay una actividad de cortado, agarro la carne, por ejemplo, coloco, corto y pongo en un recipiente. Otra vez, agarro, coloco en la mesa, corto y lo coloco en un recipiente. Todas esas 4 acciones técnicas que he hecho completan un ciclo de trabajo. Tiempo de ciclo es el tiempo en segundos que transcurre desde el momento en que el operario comienza un ciclo de trabajo hasta el momento en que el ciclo de trabajo se reinicia, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro la carne, lo coloco a la mesa, lo corto y lo coloco al recipiente, todo eso me dura 5 segundos, eso es el tiempo de ciclo, porque otra vez voy a agarrar otro pedazo de carne, lo voy a cortar y etcétera, y todo eso es un ciclo tiempo del ciclo de trabajo. Trabajo repetitivo son movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y por último la lesión, ¿no? Que es lo que queremos mitigar. Bueno, y conociendo algunos términos, el método OCRA estudia la sobrecarga biomecánica de las extremidades superiores a través de un análisis multifactorial, ¿no? Puede ser fuerza que utilizo, cuánta fuerza aplico, cuál es la repetición que hago, cómo es la postura que estoy usando y si no hay tiempo para recuperación o no, si hay falta de descanso. Todo eso implica el análisis OCRA. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo calcular los diversos factores y luego con un ejemplo vamos a aterrizar un poco lo que vamos a presentar aquí. Primero hay que tener la frecuencia de las acciones técnicas, conocido como F. Primero es necesario identificar la presencia de tareas repetitivas, ¿no? Observo y determino, ya, esta tarea es repetitiva.
y hay que entender que es caracterizada por la presencia de ciclos con acciones técnicas de las extremidades superiores. Esto es para extremidades superiores. Luego se cuenta el número de acciones técnicas en un ciclo representativo con su respectiva duración en segundos por cada acción técnica. Se calcula el tiempo de ciclo, que sería la sumatoria de todas las acciones técnicas, y seguido se calcula la F con la siguiente fórmula, que sería el número de acciones técnicas por 60 entre el tiempo de ciclo, que siempre va a estar en segundos. Y así se obtiene la frecuencia de las acciones técnicas F. Luego hay que calcular el número total de acciones técnicas, que sería N a TA. Se halla según la fórmula F por T. Y T es la duración neta de la tarea repetitiva en el turno en minutos. Tarea neta quiere decir, una tarea repetitiva me dura 10 segundos, pero todo mi turno es de 8 horas. Tengo que saber cuánto es eso, pero en minutos, ¿ya? La total. Luego hay que calcular el número total de acciones técnicas de referencia, el NRTA, que se calcula con todos estos factores. Constante de frecuencia, factor de postura, factor de repetitividad, factores adicionales, factor fuerza, factor recuperación, factor duración y cuánto es la duración. Constante de frecuencia, conocido como K sub F, esa constante de acciones técnicas por minuto es igual a 30. Es el valor de referencia que el método considera que no debe superarse. El factor de postura PM es 1 cuando una de las posturas o movimientos se dan en la siguiente tabla. Se escoge el PM más bajo, que corresponde a la peor condición entre la postura y los movimientos analizados. Acá tenemos la tabla. Tenemos que ver primero cuál es la parte del tiempo del ciclo donde se tienen estos de acá. Por ejemplo, yo utilizo el codo y hago una supinación mayor o igual a 60 grados. Dependiendo del tiempo del ciclo, voy a colocarle 1, 0,7, 0,6 o 0,5. Si también se obtiene una extensión mayor a 40 grados o flexión mayor a 45 grados, también se le coloca así. Esto de acá dura una tercia, es menor a un tercio de todo el tiempo de ciclo, pues se le coloca 1. Si dura un tercio de ciclo, 0,7. 2 tercios de ciclo, 0,6. O dura un ciclo entero, todo el ciclo está constante, la muñeca, 0,5, ¿no? Y también acá vamos a ver el tipo de agarre o enganche. Si el agarre, perdón, es tipo de gancho o de esta forma de acá, se lo coloca, o si es palmar, también dependiendo del tiempo de ciclo, voy a considerar el puntaje. O en otro caso, con respecto al codo, también, bueno, acá la muñeca y la mano, ¿ya? Esto, con un ejemplo, lo vamos a entender un poco mejor. Con respecto a las posturas y los movimientos del hombro, ¿no? Nosotros observamos y vemos que según la actividad que realiza, el brazo está de esta forma, o está de esta forma, o esta forma. Entonces, en estos casos de acá, también dependiendo de eso, voy a considerar los puntajes, ¿no? Dependiendo los tiempos del ciclo, ¿ya? Cuando la duración de cada acción técnica y la distribución de las acciones técnicas en el ciclo son similares, es posible calcular la duración en porcentaje de tiempo de ciclo de una postura y o movimiento difícil dividiendo el número de acciones técnicas halladas en dicha postura y o movimientos difíciles específicos por la cantidad total de acciones técnicas. Cuando la duración y la distribución de cada acción técnica en el ciclo son diferentes, resulta más preciso calcular la duración en porcentaje de tiempo de ciclo, dividiendo la duración en segundos de las acciones técnicas halladas en una posición y o movimiento difícil específico por la duración total del tiempo de ciclo en segundos. Esto como ejemplo lo vamos a ver. Otro factor de repetitividad, esto es más sencillo, simplemente tienes que ver el tiempo del ciclo y ver, ¿no? Si la realización de las tareas técnicas es mayor al 50% del tiempo de ciclo, se le considera un factor de 0,7. Si el tiempo de ciclo es muy corto, es menor a 15 segundos, también se va a considerar 0,7. Pero si ya supera los 15 segundos, pues se considera un factor de 1. Y algunos factores adicionales que tienen que incluir. Se utiliza, por ejemplo, el uso de herramientas vibrantes, los movimientos que indican contragolpe, ¿no? Utilizo un martillo que siempre estoy en constante golpe, golpe, golpe. El requisito de absoluta precisión, necesito detallar tanto que mi mano voy a tenerlo que mover delicadamente para hacer algo en detalle, también es un factor adicional. Los objetos manipulados que tienen superficie deslizante, compresión localizada de estructuras anatómicas de la mano o del antebrazo con instrumentos u objetos en zonas de trabajo,
la exposición a superficies y ambientes fríos, el empleo de guantes que interfiere con la capacidad de manipular y un alto ritmo determinado completamente por la maquinaria, o movimientos repentinos, tirones, arrancadas o la necesidad de hacer movimientos rápidos también son factores adicionales. En este caso de acá dice, si los factores arriba adicionales están ausentes, no hay ninguno de esos lo que hemos visto, el multiplicador para estos factores es 1. De no ser así, o sea que sí hay superficies frías, utilizo equipos con vibración, necesito martillar, etcétera. Todo lo que hemos visto, vamos a ver qué porcentaje del tiempo del ciclo es y dependiendo de ello voy a colocarle un puntaje. ¿No? Si es todo el ciclo tiene que estar con alguno de estos factores adicionales, se le coloca 0.85 como factor. Si solamente es 2/3 del ciclo, 0.90. Si es un tercio del ciclo, 0.95. Y si es muy pequeño, menor a un tercio del ciclo, se le coloca 1. Otro es el factor fuerza. Se le aplica 1 si se reúnen las siguientes condiciones. Ejerce fuerza isométrica. Las acciones no implican movimientos rápidos. La duración de la tarea repetitiva es menor a 1 hora. Y la frecuencia de ejercicios de fuerzas exageradas es no más de 1 en 5 minutos y el tiempo de acción es de no más de 30 segundos. O sea, no aplicas muchas fuerzas exageradas, entonces ahí el factor de corrección es 1. Pero si por ahí si tienes alguno de estos de acá, ya si hay movimientos rápidos y todo lo demás, tenemos que considerar si digamos, la fuerza que se está ejerciendo es muy débil, moderado, algo fuerte o muy fuerte, ¿no? En este caso también se habla bastante con el trabajador o uno mismo puede observar, ¿no? Cómo está ejerciendo el nivel de fuerza, ¿ya? El puntaje de fuerza para varias acciones técnicas se calcula según la ecuación. Bueno, hay que multiplicar, ¿no? Esto por esto y ahí se hace una sumatoria para un puntaje de fuerza mayor. Y otro factor es el de recuperación, es que si nosotros tenemos descansos en nuestro turno de trabajo o en ese ciclo, descansos oficiales o no oficiales, incluido el descanso del almuerzo, si es que tengo eso, hay que ver cuánto tiempo en horas es ese descanso. Si hay tareas de control visual, de repente no tengo que hacer nada con mis manos en un tiempo, ¿no? Estoy descansando y solamente tengo que mirar algo para poder supervisar algo específico, también se considera como descanso. Periodos dentro del ciclo que dejan los músculos totalmente en reposo por al menos 10 segundos en forma consecutiva. Cada pocos segundos también se considera un descanso. Y según las horas que el trabajador esté sin periodos de recuperación adecuados durante su jornada laboral. El multiplicador tendrá un valor u otro según la siguiente tabla. Si yo sumo todo ello, mi descanso del almuerzo, que son de repente algunos de 45 minutos u otros 1 hora, le voy sumando ahí, adicionando los tiempos de descanso que pueda tener en todo mi turno laboral y dependiendo de eso, voy a ir a mi tabla y si es 1 hora, pues se le considera 0.90, si es 2, 0.80 y así, ¿no? Sucesivamente. Otro factor es el factor de duración. Este factor va a evaluar la duración total de la tarea manual repetitiva en minutos. Es la total, ¿ya? Que el valor de T se halla según la siguiente ecuación, duración de la tarea total menos duración de las tareas no repetitivas. Y la siguiente tabla suministra valores, ¿no? Si yo tengo un tiempo total de tareas repetitivas en minutos, voy a tener el factor de multiplicador de duración. Entonces, con todo eso, yo ya puedo tener el índice de Ocra, que sería el número de ATA sobre el NRTA, que es el NRTA, es todo lo que hemos visto el anterior, ¿no? Todos esos factores. Y el NTA era el número total de acciones técnicas. Hago esa relación matemática y voy a obtener un valor. El nivel de riesgo se evalúa de acuerdo al índice Ocra. Por medio de este índice es posible calcular la exposición a movimientos repetitivos en base al número de acciones llevadas a cabo por los miembros superiores en relación al número de acciones recomendadas. El índice Ocra, cuando se realiza una sola tarea repetitiva, se obtiene por esta relación, ¿no? Número de acciones técnicas reales entre el número de acciones técnicas de referencia. Entonces, obtengo esta relación y dependiendo de ello voy a tener mi nivel de riesgo. Si es menor o igual a 2.2, el riesgo es aceptable, no se requiere ninguna acción. Si está entre 2.3 a 3.5, se considera aceptable condicionalmente, debe estudiarse más a fondo, analizar ciertos factores de riesgo
y si es mayor a 3.5, ya se considera no aceptable, ¿no? Entonces, se requiere algún tipo de acción para poder bajar el riesgo. Ahora vamos a ver un ejemplo para poder entender un poco más cómo se usa esta metodología. A ver, antes quiero ver el chat, algún comentario. Dice, consulta cuál es la ley o decreto supremo donde puedo encontrar todo lo... ¿En qué te refieres con todos los monitores ocupacionales? ¿Todas las metodologías? No hay, no se tiene en nuestra normativa todas las metodologías. Por eso es que a medida que he ido presentando las metodologías, les he dicho de dónde los estoy extrayendo, ¿no? Por ejemplo, de ruido, les dije de dónde los extraje, para iluminación también, para lo que son agentes físicos, estoy hablando, estrés térmico. En el estrés térmico, y sí tenemos, al menos acá en Perú, que puedes buscarte la guía que está en la normativa, el reglamento, creo que es la guía 3, no me acuerdo, o la 2, creo que es estrés térmico, que está en el reglamento de minería. Ya, la de ruido también tiene su propia guía, creo que es la 1, y la 3 es de vibraciones. Estos físicos sí puedes encontrarlo acá en Perú. Iluminación, no. He utilizado una chilena y una mexicana. Con respecto a agentes químicos, para lo que son metodologías de material particulado, por ahí creo que esta de acá no la tienen la reglamentación de minería, pero creo que sí la tiene, no recuerdo, pero ahí están. Las normas, las metodologías las he ido dejando cada vez que he ido presentando las metodologías. Todas estas de ergonomía no hay ninguna a nivel de Perú, y por eso tomo las que son de España, ¿no? Que si bien es cierto, la resolución ministerial 375 sí te recomienda algunas metodologías, pero no te dice el cómo hacerlas, ni dónde obtenerlas, nada de eso, ¿ya? Se te tiene que ir buscando esa información. Ya, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, es una trabajadora en este caso que hace el conteo. Como pueden ver, ella mira que las fechas, creo que era de vencimiento, no recuerdo, estén acorde, o lote creo que era. No, pero era información, como ustedes ven en los hisopos, que tiene que ser la correcta, ¿no? Entonces, respecto al puesto de trabajo de la operadora, se aprecia que el trabajo es repetitivo, con presencia de ciclo en las extremidades superiores, ¿no? Entonces, por lo tanto, se puede aplicar la metodología OCRA. Entonces, hay que identificar ciertas acciones técnicas para cada mano, porque ellos utilizan las dos manos, derecha y la izquierda. Para la acción de la derecha, coge el envase de hisopo que está a su derecha, coge el envase de hisopo, luego realiza la inspección, como ustedes ven, es una inspección visual, y luego lo pone en la mesa. Y así, el ciclo es repetitivo, y eso lo hace para la mano derecha y para la mano izquierda. Así que no hay ninguna diferencia de hacer el, el, la evaluación para los dos lados, puede ser indistinto. Entonces, se observa una aplicación de fuerza muy débil para la realización de la tarea, porque simplemente agarra, eso no pesa ni 100 gramos, ¿no? Luego, el tipo de agarre del envase del hisopo es de tipo palmar, utiliza toda la palma. El tiempo de ciclo de toda la actividad repetida es muy corto, es de 6 segundos, de entre todas las tres actividades, acciones técnicas que realiza. No cuenta con periodos de descanso en todo el turno de trabajo, pero sí cuenta con un horario de almuerzo que dura 30 minutos. Eso de ahí información que la operaria está dando. Es importante hablar bastante con ella o con su supervisor, ¿no? Quien te pueda brindar información. Se observa además que no hace uso de herramientas vibrantes, sin contragolpe, y no requiere el uso de guantes. La duración total del turno es de 8 horas. Si hace 6 minutos son 480 minutos. Y la duración de la tarea repetitiva en todo el turno es de aproximadamente 450 minutos. No hay que quitarle los 30 minutos de descanso, y ahí tienes la duración total repetitiva. Listo. Hay información que se ha ido viendo. Luego hay que ya primero el factor F, ¿no? El factor F era el número de acciones técnicas por 60 entre todo el tiempo de ciclo en segundos. Entonces tengo yo el número de acciones técnicas 3, el tiempo de ciclo 6, y el tiempo de ciclo es de 30.
tiempo de ciclo 6 segundos, y este 30, ¿dónde está? Vamos a ver acá. Ah, ya, ese es el 6, perdón, es el valor de F que me sale, ¿no? Tengo que multiplicar 3 por 60, 180, 180 entre 6 me sale 30. Ese es el factor F que estoy obteniendo. Luego hay que hallar el número totales de acciones técnicas, que sería F, que he obtenido, que es 30, por el tiempo neto de la duración de la tarea en el turno, pero en minutos. Entonces voy a multiplicar NT a derecha, sería 450, que es el tiempo total, por F. Y eso me sale 13.500. Ya, para la derecha y la izquierda es el mismo, no hay ningún inconveniente. Y bueno, acá voy obteniendo los factores multiplicadores, ¿no? El constante de frecuencia, que es 30, es el máximo, que se dice en la parte teórica. El factor de postura, estoy considerando 0.5 para el factor de postura, ¿ya? Porque en este caso no hace uso de estas más cosas, ¿no? Simplemente lo que hace esto es tener una supinación de la muñeca. Simplemente, vamos a ver acá en la gráfica. Simplemente dobla y dobla la muñeca, ¿ya? Y en todo el turno, en todo el ciclo, agarra, mueve, agarra, mueve. Por eso acá se está considerando el valor de 0.5 para ese factor de postura. Luego, factor de repetitividad, el REM, tengo que ver si cuáles son la realización de las tareas técnicas si el tiempo de ciclo es muy corto. ¿Cuánto era el tiempo de ciclo? 6 segundos. Por lo tanto, se va a considerar un valor de 0.7. Eso es lo que se está colocando acá, 0.7. En factores adicionales, como hemos visto, no tienes ninguno de estos de acá, no utilizas guantes, no utilizas, los objetos no tienen superficie deslizante, no tienes que hacer ningún tipo de contragolpe. eh, los objetos, eso ya lo leí, no hay exposición a superficies en ambientes fríos. Los movimientos repetitivos no necesitas generar algún tipo de tirón o arrancadas. Entonces, como no hay ninguno de estos, se considera un factor de 1. Eso es lo que estoy colocando acá, 1. La duración neta, bueno, ya es 450, que lo hemos visto, porque es el 480 menos los 30 minutos de descanso. Factor fuerza, bueno, tampoco en este caso se considera muy, muy débil, porque simplemente está agarrando el hisopo, lo está viendo y lo está dejando a un costado. Entonces también se considera ahí un valor de factor de multiplicador, valor de 1. Factor de recuperación, en este caso del factor de recuperación, número de horas y un adecuado periodo de recuperación no tiene, entonces se considera el valor de 1 también. Acá está. Y por último, el factor de duración. El factor de duración en este caso vendría a ser los 450 minutos, ¿no? Que está entre 421 y 480. También tienes un valor de 1. Entonces acá tienes también el valor de 1. Por lo tanto, luego voy a obtener el número de RTA multiplicando todos estos valores que he obtenido y voy a tener un valor de 4.725. Ya multiplicando todos estos de acá. Todos los multiplicas y me sale un valor de 4.725. Entonces, ¿cómo se obtiene el índice de Ocra? El NATA sobre el NRTA. Sería el NATA, ¿cuánto era? Era 13.500 y eso de ahí lo tengo que dividir entre 4.725 y me da un valor de 2.86. Con esto de acá puedo observar que se encuentra en un índice, en una zona de riesgo amarillo, ¿no? Que es aceptable condicionalmente. Debe estudiarse el riesgo más a fondo, analizarlo junto con los factores de riesgo que contribuyen al mismo, llevando a cabo tan pronto como sea posible un rediseño. Y si no es posible rediseñar, deben tomarse otras medidas para controlar el riesgo. De repente, darle algunas capacitaciones para que no flexione mucho en las manos, ¿no? Lo haga de una forma mejor, más adecuada. ¿Ya? Ya está. Hasta ahí alguna consulta con respecto a la metodología OCRA. No es muy difícil, solamente hay que entender bien los conceptos y ser bastante observativo para poder evaluar bien cada factor, ¿no? Y tener bastante comunicación también con el propio trabajador, quien te va a dar información que tú necesitas relevante para poder hacer ese cálculo, ¿ya?
Bueno, la otra metodología que es importante ver ahora es la metodología de la ecuación de Nayos. Esto sí es para levantamiento manual de cargas. Igual como el anterior, tiene algunos factores que hay que medir, hay que obtenerlos para luego obtener un valor final. Esta también está recomendada por esta resolución ministerial y el método, el National Institute for Occupational Safety and Health, que es la NIOS, fue desarrolló en el año 1981 una ecuación para evaluar el manejo de cargas en el trabajo. Su intención era crear una herramienta para poder identificar los riesgos de lumbalgias asociados a la carga física a la que estaba sometido el trabajador y recomendar un límite de peso adecuado para cada tarea en cuestión, de manera que un determinado porcentaje de la población a fijar por el usuario de la ecuación pudiera realizar la tarea sin riesgo elevado de desarrollar lumbalgias. Y en 1991, ya 10 años después, se revisó dicha ecuación introduciendo nuevos factores: el manejo asimétrico de cargas, la duración de la tarea, la frecuencia de los levantamientos y la calidad del agarre. Asimismo, se discutieron las limitaciones de dicha ecuación y el uso de un índice para la identificación de riesgos. Algunos materiales que vamos a usar para hacer la evaluación: cámara fotográfica y formatos. Bastante observativos. La aplicación del método se realiza con la observación directa de la actividad desarrollada por el trabajador, ¿no? Observamos directamente. Para ello se va a escoger si un análisis monotarea o multitarea. Luego se obtiene el índice de levantamiento compuesto, LC. La evaluación se realiza en el origen del levantamiento y si existe control significativo de la carga en el destino, también en el destino. Hay que registrar el peso del objeto manipulado, las distancias que se va a mover este objeto, horizontal, vertical, la frecuencia de los levantamientos en cada tarea, la duración del levantamiento y los tiempos de recuperación, el tipo de agarre también. Luego se procede a calcular los factores multiplicadores de la ecuación de Nayos y se calculará el peso máximo recomendado. Y conocido este peso, se calcula el índice de levantamiento y finalmente conocido el LI, vamos a determinar el nivel de riesgo. Este de acá, la metodología, también estaba en la nota de técnica de prevención, la 477 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene para el Trabajo. Esto de acá lo tienen en la red, ¿eh? Cualquiera lo puede obtener, donde se da levantamiento manual de cargas, ecuación de Nayos, ¿no? Primero hay que hacer un análisis del trabajador, se toman los datos, se calculan esos factores multiplicadores, se obtiene el valor del peso máximo recomendado, se calcula el índice de levantamiento y luego con ello ya recién puedo aplicar ciertas medidas de control. Bueno, entonces empezamos. La ecuación de Nayos para el levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado a partir del producto de 7 factores. Constante de carga, que es el LC, el HM es el factor de distancia horizontal, el BM es el factor de altura, DM factor de desplazamiento vertical, AM factor de asimetría, FM factor de frecuencia y el CM factor de agarre. Hay que determinar algunas condiciones importantes: si la tarea es simple o múltiple y si se requiere control significativo en el destino del levantamiento. En el caso que haya control significativo en el destino, se calcularán el LPR en el origen y el LPR en el destino. Y bueno, ¿cómo determinamos las variables de la ecuación? El LC es un valor ya constante, que es de 23 kilos. Ya este es un valor que está determinado ya. El factor de distancia horizontal, el HM, va a penalizar los levantamientos en los que la carga se levanta alejada del cuerpo, ¿no? A medida que la carga se aleja del cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Como que aumenta la carga. ¿Se acuerdan que vimos la sesión pasada? Cómo es que nosotros al alejar la carga vamos a producir mayores lesiones en nuestras columnas. Entonces, ¿cómo se obtiene este HM? Sería 25 entre H. H es la altura que debemos medir de la distancia horizontal de la carga a nuestro cuerpo, ¿no? Si H es menor o igual a 25, pues se considera HM directamente como 1, y si H es mayor a 63, se considera HM igual a 0. Si no, hay que hacer la medición y obtenemos el valor HM según la fórmula.
Luego vamos a obtener el factor de altura, que va a penalizar levantamientos con origen o destino en posiciones muy bajas o muy elevadas, ¿no? Eso también hace que se altere y se produzcan mayores lesiones. Entonces, en este caso, ¿cómo se obtiene? BM es igual a 1 menos 0.003, valor absoluto de B menos 75. Ahora, si B es la altura, ¿ya? La altura entre el piso y la carga. Si B es mayor a 175 centímetros, entonces BM es igual a 0. Factor de desplazamiento vertical de M penaliza los levantamientos en los que el recorrido vertical de la carga es grande. dm es igual a 0,82 más 4.5 sobre d. D, ¿qué es? Es la diferencia tomada en valor absoluto entre la altura de la carga al inicio del levantamiento, ¿no? Yo al inicio tengo una altura y luego me desplazo hacia el lugar donde quiero dejarlo y tengo que medir esta altura en el destino. Esa diferencia es la que me da el valor de D. Y este valor de D recién voy a colocarlo para obtener este factor de desplazamiento vertical. Ahora, si D es menor o igual a 25 centímetros, esta diferencia, entonces se dará a DM directamente un valor de 1. Y D no podrá ser mayor de 175 centímetros. Demasiado alto, ¿no? Y es muy riesgoso. El factor de asimetría AM va a penalizar los levantamientos que requieran torsión del tronco. Yo levanto con la carga y necesito girar el tronco. Eso de ahí va a penalizar, por lo tanto se tiene que medir el ángulo, ¿ya? Entonces se calcula empleando la siguiente fórmula. AM es igual a 1 menos 0,0032 por A. Y A es este ángulo que yo tengo que girar para poder movilizar esta carga, ¿ya? Y el A está en grados sexagesimales. Entonces, dada la fórmula de cálculo de AM, el factor toma el valor de 1 cuando no existe asimetría, claro, porque esto sería 0, no hay ángulo, no hay giro, digamos, y su valor decrece conforme aumenta el ángulo, ¿no? Si el ángulo es mayor a 135 grados, cuando yo hago la medición, entonces a AM se le da un valor de 0. Si existe control significativo de la carga en el destino, deberá calcularse con el valor de A en el origen y con el valor de A en el destino, ¿no? Tendríamos ahí dos valores de A. El factor de frecuencia FM. Este factor se define a partir de la frecuencia, la duración de la tarea de levantamiento y la altura de los mismos. La frecuencia de levantamiento se mide en elevaciones por minuto. Yo hago el conteo, ¿no? ¿Cuántas veces estás elevando en un minuto? Luego, para definir la duración de las tareas se utiliza el siguiente criterio. Tareas de corta duración, tareas de duración media y tareas de larga duración. ¿Y cómo yo tengo eso? Con esta tabla de acá. Si la frecuencia de elevación por minuto es menor o igual a 0.2 y la duración del trabajo, digamos, es de 8 horas y la altura vertical es menor a 75, pues tendría acá un valor de 0.85. Y así, según la información que voy teniendo, voy a buscar, ¿no? Si la duración del trabajo es menor a 1 hora y tengo también la distancia de la altura, voy a obtener ahí mi FM, que sería mi factor de frecuencia. Para frecuencias inferiores a 5 minutos, utilizar F igual a 0,2 elevaciones por minuto. Eso es lo que te dice. La duración de la tarea que se solicita en la tabla número 1 puede obtenerse de la siguiente tabla. Cálculo de duración de la tarea. Ya, yo como sé si la tarea es corta, ¿no? Si es corta, si es menor a 1 hora, al menos 1.2 veces el tiempo de trabajo es el tiempo de recuperación. Si es mayor a 2 horas, es moderada. Y si va entre 2 a 8 horas, la duración es larga. Para considerar corta, una tarea debe durar 1 hora como máximo y estar seguida de un tiempo de recuperación de al menos 1,2 veces el tiempo de trabajo. Eso es lo que dice. En caso de no cumplirse esta condición, se considera de duración moderada. Y para consideración moderada, una tarea debe durar entre 1 a 2 horas y estar seguida de un tiempo de recuperación de al menos 0.3 veces el tiempo de trabajo. Y en caso de no cumplirse, se considerará de duración larga. También acá vemos el factor de agarre, ya dependiendo si es bueno, regular o malo, y la distancia, yo puedo obtener el factor CM. Por ejemplo, si el agarre es bueno, como se ve acá, tiene buen agarre,
y la distancia de la altura es menor a 75, entonces considero el factor de 1 para cm. Y si es malo y la distancia es mayor a 75, se considera 0.90, ¿no? Entonces, dependiendo del agarre y de la altura, voy a obtener mi factor de agarre. Y bueno, ya obteniendo toda esa información, obtengo el LI. Si es menor o igual a 1, no se supone un riesgo de lesión debido a la manipulación de cargas para la mayoría de la población trabajadora sana. Si está entre 1 y 3, los trabajadores entrenados pueden realizar tareas de levantamiento sin que aumente significativamente el riesgo de lesiones dorsolumbares en ellos. Y si es mayor a 3, todos los trabajadores tendrán un riesgo alto de sufrir una lesión dorsolumbar. Entonces, como un ejemplo, vamos a ver cómo se utiliza esta metodología. Los datos son importantes, ¿no? Hacer mediciones, observación, utilizar todas las herramientas que requiera para obtener información. Dice, respecto al puesto de trabajo del operador Walter Casani Aguilar, se aprecia que el trabajo es de levantamiento de cargas. Por lo tanto, puedo aplicar y usar esta metodología, ¿ya? Se tiene la siguiente información. El peso de la carga. Bueno, la caja pesa 0.5 kilos. La frecuencia, para eso sí he observado cuántos levantamientos por minuto hace. Pues se observó, se cuantificó que hace 20 cajas por minuto. Ese es el levantamiento que realiza. La duración de la tarea es corta, además de lo siguiente. Distancia horizontal de cuánto a cuánto se movilizó, 40 centímetros. Distancia vertical, 154 centímetros en el origen y en el destino 60. Y el tipo de agarre es bueno, ¿no? Pues la caja no es pesada y puedes agarrarla adecuadamente. El horario de trabajo es de 8 horas. El operario, aparte de realizar el acomodo de las cajas de forma manual, como pueden ver, lo va acomodando. También hace uso del apilador eléctrico cuando el peso de la carga es mayor y tiene que realizar el acomodo de los racks más altos. Cuenta con un horario de almuerzo que dura 30 minutos también. Entonces vamos a ver cómo se va determinando cada uno de los factores, ¿no? Las variables de la ecuación. Bueno, la constante de carga, esto sí es directo, es 23 kilos, es un valor constante, por eso se llama constante de la carga. El factor de distancia horizontal, bueno, ya sabemos que en la distancia horizontal tienes 40, entonces dice acá, si h es menor a 25, hm es 1, si h es mayor a 63, hm es 0. Entonces, en este caso es H40. Sería 25 entre 40. Acá no sería 1, ¿ah? Porque el H no es menor a 25. ¿Cuánto sería 25 entre 40? 0 punto y algo es. A ver, vamos a obtenerlo directamente. Tengo acá mi calculadora. 25 entre 40. 0.63. En realidad acá debería ser 0.63. Ya está. Luego, el factor de altura lo vamos a obtener por las diferencias primero de las alturas entre el destino y el origen. 154 menos 75, haces este cálculo, me sale 0.76 para BM. ¿Ya? Ya está. Luego tengo el factor de desplazamiento vertical, que también se utiliza esta fórmula, 0.82 más 4.5 sobre D. Y D es la diferencia de las distancias de las alturas, ¿no? Sería 154 menos 25. 24 sería 130. Acá es 24. Ay, me quedé. Pero es 24. Por eso sale 130. Entonces, D, si es menor a 25 centímetros, DM es valor a 1. No, no es. Tampoco es mayor a 175, entonces hay que reemplazar en la fórmula. Y esto me sale 0.85 para este factor de DM, de desplazamiento vertical. El factor de asimetría, bueno, acá tengo el dato que el ángulo es de, ¿dónde está? 60 grados, ¿no? En grados sexagesimales. Por lo tanto,
voy a colocar acá y me da un valor de 0.81. El factor de frecuencia, bueno, tengo que es 7 elevaciones por minuto, B mayor a 75, entonces la duración de la tarea es 3. Entonces de la tabla tengo que FM 0.22. En el factor de agarre, el tipo de agarre es bueno y para B mayor a 75, entonces CM igual a 1. A esto sí quiero mostrarles cómo se usa la tabla, ¿ya? Frecuencia 7 elevaciones por minuto, B mayor a 75. 7 elevaciones por minuto, acá está, 7 y B mayor a 75. La duración es de 3 horas, o sea, va acá y B es mayor a 75, 0.22. A ver acá cuánto he puesto. 0.22. ¿Ves? Ahí está. Así es como se utiliza la tabla para hallar el factor de frecuencia. Bueno, y el factor de agarre igual, ¿no? El agarre es bueno y B mayor a 75. Voy acá, el agarre es bueno y B mayor a 75, entonces tendría el valor de 1 para CM. Entonces acá CM es igual a 1. Y luego con todos eso ya puedo obtener el índice de levantamiento. Recuerden que el peso de la carga también me lo dan, 0.5 kilos. Obtengo todo este LPR, me sale un valor de 1.67 y puedo hallar el índice de levantamiento que me sale 0.30. Según la tabla, 0.30 es menor a 1, por lo tanto no supone ningún riesgo de lesión debido a la manipulación de cargas para la mayoría de la población trabajadora sana. Y eso debido también a que la carga es bien pequeña, ¿no? Es de 0.5 kilos, pues básicamente simplemente ahí lo que sería es el movimiento repetitivo, ¿no? Pero no es tanto porque la carga es bastante pequeña. Y bueno, hay que aplicar medidas de control, ¿no? Si HM es menor a 1, hay que reducir el tamaño del objeto. ¿Qué pasa si es que el índice me sale muy alto y yo tengo que implementar algunas medidas de control? Digamos entre 1 y 3, hay que aplicar algunas medidas de control o de repente mayor a 3. Entonces, en ese caso, voy a considerar estas recomendaciones que están acá, que dicen que si yo tengo que el factor HM es menor a 1, lo que tengo que hacer es reducir el tamaño del objeto que estoy manipulando, o los levantamientos cerca del suelo también deben evitarse para mitigar el riesgo. Y así otras recomendaciones. Por ejemplo, si CM, que es el factor de agarre, es menor a 1, quiere decir que yo debo mejorar el agarre del objeto, colocarle de repente algún tipo de asa, si es un objeto, para yo poder manipular adecuadamente y ese índice de agarre pues vaya mejorando, ¿no? Y así voy a tener ciertas recomendaciones según los factores que estoy evaluando. A ver, hasta ahí una consulta, porque de acá ya vamos a entrar a todo lo que son metodologías de control, ver algunas consideraciones, recomendaciones para poder mejorar las condiciones. A ver, los leo ahí en el chat, si tienen algún comentario. Si no hay nada, para ir avanzando. Ningún comentario. Ok, entonces voy a ir avanzando. A ver, estas son algunas recomendaciones que se ha tomado de la resolución ministerial 375/2008 TR, ya que es nuestra norma de ergonomía. Dice, en trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. Y eso es lo que básicamente tiene que tener una silla ergonómica, 5 rueditas. Otro, las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y el ángulo de inclinación, lo que hemos visto en rosa, ¿no? Tenemos que ver que la silla tiene algunas consideraciones. Los equipos para trabajo informático deben tener condiciones de movilidad suficiente para permitir el ajuste hacia el trabajador. Por ejemplo, un teclado independiente es lo más. Si utilizo una laptop, pues preferir tener un teclado independiente, tener un soporta laptop para que la altura de la pantalla esté a la altura de los ojos y poder alejarlo también un poco y considerar las recomendaciones de que esté alejado no más de 75 centímetros o lo que esté a la altura de la extensión de mi brazo, ¿no? El mouse debe estar en el mismo plano de trabajo que el teclado
Debo las compresiones duras con mi mesa de trabajo, la que utilice, ¿no? Consulta con foto y presentar pantalla. No te entiendo esto, disculpa, José. El teclado debe ser independiente y tener la movilidad para que permita al trabajador adaptarse a las tareas que va a realizar y debe estar en el mismo plano que el mouse, ¿no? Para evitar la flexo extensión del codo. Otras recomendaciones, por ejemplo, la sesión pasada me preguntaban con respecto a una silla ergonómica, ¿cuál es la más recomendada? Es que tenga estas 5 patitas que hemos visto y que tengan rueditas, ¿no? Giratorias para poder movilizarse uno adecuadamente. Otro tiene que tener ajuste de la altura del asiento, espaldar curvo, ¿no? Tener esta curvatura o con almohadilla para poder descansar. El reposabrazos también debe ser regulable. Está este botón que permite regular la altura, materiales antitranspirantes y extremos, bueno, el asiento curvo, ¿no? Algunos todavía se les recomienda tener esto, pero eso no es obligatorio. Hasta acá, que cubra toda la espalda, sí. Pero si tiene esto para que descanse el cuello, pues mucho mejor, ¿no? Otro, algunas posturas adecuadas para los trabajos administrativos. El cuello, mantenerlo recto, no hacia abajo, no a los lados o hacia arriba, siempre recto. Los hombros relajados. Acá el ángulo de los brazos totalmente descansados. La espalda debe tener una curvatura, ¿ve? Para mantener esta curvatura. Las caderas, mantener entre 90 y 100 grados. Los pies apoyados en el suelo, los codos también apoyados y pegados al cuerpo en un ángulo entre 90 y 100, rodillas deben formar un ángulo de 90 grados con los muslos y las muñecas deben estar relajadas, alineadas respecto al antebrazo para evitar ciertas desviaciones laterales, ¿no? Recomendaciones que varía regularmente entre una gama de posiciones sentado y de pie hasta encontrar su zona de comodidad, ¿no? En cada una de ellas. Eso es lo recomendado. Ah, ya, un momento, acabo la presentación y le activo el micro. Posturas adecuadas para trabajos administrativos. El uso del teclado debe ser así, de forma recta, ¿ya? Es de la forma correcta de poder trabajar. Esas desviaciones no son recomendadas ni para afuera ni para adentro, ni menos esto, ¿no? Que permite girar la muñeca, que produce lesiones. Reposamuñecas, perdón, utilizar un pad mouse. Y como les decía también la sesión pasada, que hay que alternar la posición de la muñeca en el pad, ¿no? Para evitar que también nuestra muñeca esté en contacto con esta zona, por más que sea, digamos, suave, con esta almohadilla, igual no es tan cómodo, ¿no? Alternando. ¿Ya? Acá la pantalla, ubicarla de tal manera que nuestro cuello evite flexiones, ¿ya? Y sentarnos de una manera adecuada. Y bueno, también estas son formas correctas de usar el mouse, ¿no? Siempre mantenerlo lo más recto posible. Evitar estas desviaciones laterales, flexiones, extensiones. Y si ya tenemos un personal que esté embarazada, ya, una mujer que esté embarazada y que aún realice trabajos administrativos, también hay que darle estas recomendaciones, ¿no? Cabeza y cuello en posición recta, borde superior de la pantalla a nivel de los ojos o ligeramente por debajo, por arriba no es nunca recomendable, un poco por debajo. Antebrazos, muñeca y manos en línea recta o apoyados, muslo y piernas a un ángulo de 90 grados, un poco más, respaldar de la silla con ángulo de inclinación de 110 para evitar compresión fetal en este caso, codos pegados al cuerpo en un ángulo de 90 grados y regular correctamente la silla, ¿no? Holgura entre el borde, recuerden que esto según la norma rosa, metodología, perdón, no es norma, es de 8 centímetros, ¿no? Para evitar esta compresión, ¿ya? Y pies pegados al suelo o utilizar un reposapiés, ¿no? Si es que no se llega para apoyar los pies. Y también el tiempo máximo de estar parado para una persona embarazada es de 1 hora y de estar sentado de 2 horas. Por lo tanto, hay que alternar y combinar estas posturas, ¿no? El embarazo desencadena muchos cambios en el cuerpo que puede generar dolores y problemas posturales.
Aprendiendo una buena higiene postural y aplicándola se podrá prevenir dolores y problemas postulares. En posición de pie, adelante un pie respecto del otro para reducir la tensión lumbar. No los pies juntos, sino así un poco separados. Y en posición sentada, apoye la zona lumbar sobre el respaldo de la silla. ¿No? Eso siempre, siempre. Y para evitar la compresión fetal y reducir la tensión, siéntese con un ángulo de inclinación el respaldo de 110 grados aproximadamente. Algunas recomendaciones ya para el levantamiento manual de cargas. Hay que seguir los pasos. Por ejemplo, hay que planificar el levantamiento. Si es que vemos ya que el peso es muy grande, pues en este caso lo que se tiene que hacer es utilizar ayudas mecánicas. Hay que también seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje de los posibles riesgos al realizar la manipulación de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, es importante, posibles puntos peligrosos, etc. Solicitar ayuda a otras personas si el peso es muy grande, ¿no? Ya sabemos cuánto es que no debemos exceder de ciertos pesos, 25 kilos para varones y 15 kilos para mujeres. Para personal entrenado varones, 40 kilos. Luego también tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso, ¿no? Eso para evitar estar cargando de más y tener una vía de acceso libre. Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados, ¿no? No utilizar sandalias, zapatillas y similares. Utilizar zapatos de seguridad antideslizantes. Luego hay que colocar los pies adecuadamente, así separar los pies para poder proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. Adoptar la postura de levantamiento, esta de acá. Hay que doblar las piernas, manteniendo en todo momento la espalda recta y mantener el mentón metido, no flexionar demasiado las rodillas, porque también algunos se pueden lesionar, ¿no? Peor, no hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas, ni tampoco tener la carga muy alejada del cuerpo y en este caso estar ahí flexionando toda la columna, ¿no? Que es lo más riesgoso que podemos hacer. Y adoptar la postura de levantamiento, sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarlas al cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, como se ve acá, pero también puede depender de las preferencias individuales, ¿no? Hay que hacer un levantamiento suave por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha, no dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. Hay que evitar estos giros, ¿no? Según la norma NIOSH, hay que evitar esto. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada que estar girando el tronco con toda la carga. Y peor si está alejado del cuerpo, ¿no? Eso genera más lesiones. Y esto es importante, carga pegada al cuerpo durante todo el movimiento. Eso va a hacer que minimice el peso de la carga. Y luego hay que depositar la carga, ¿no? Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, hay que apoyar la carga a medio camino para poder cambiar de agarre, ¿no? En este caso lo detengo acá y cambio el agarre a otra posición para colocarlo por encima de los hombros y luego lo coloco adecuadamente. A ver, alguna prevención con respecto, algunas personas tienen, al usar mucho mouse, hacer movimientos repetitivos, donde van lesionando un poco su muñeca, van a tener síndrome del túnel carpiano. No sé si ya en sus organizaciones, en sus lugares de trabajo ya tienen ese tipo de tensiones, tendinitis también. Entonces, en este caso hay algunas recomendaciones que se puedan hacer, es tomar pequeños descansos frecuentes. Mientras trabajas, en la medida de lo posible, realizar pequeñas pausas para estirar y flexionar de forma suave la mano y muñeca. Una postura incorrecta también comprime los nervios del cuello, afectando también las muñecas, las manos y los dedos. Entonces es importante conocer sobre higiene postural, aprender a sentarnos. A veces solamente porque no sabemos sentarnos adecuadamente, nos estamos lesionando la columna, teniendo lesiones dorsolumbares, todo porque no sabemos sentarnos y utilizar nuestros elementos de trabajo correctamente. Con respecto a la posición de la mano, no doblar la muñeca de forma excesiva hacia abajo o hacia arriba, mantenerla siempre en posición relajada y equilibrada. Y pon atención a tu mouse, ¿no? De la computadora. Asegúrate de que tu mouse sea cómodo y no esté forzando tu muñeca. Sí, un momento, José Alberto, quiero terminar.
Hay otro que es el síndrome visual informático, que también son un conjunto de problemas oculares relacionados con el uso continuado de la visión de cerca y con el uso de ordenadores, tablets y smartphones. Esto puede afectar al 90% de las personas que hacen uso de dispositivos durante más de 3 horas. En este caso, ¿cuáles son algunos síntomas que se pueden presentar? Es que puedes tener visión borrosa en distancia próxima, disconfort ocular, sequedad ocular y lagrimeo excesivo, cefaleas y mareos, dolor de hombros y cuellos también por el efecto postural. Algunas recomendaciones: que al trabajar frente al computador es conveniente utilizar lentes con filtro. Hay que evitar fumar también porque el humo del cigarrillo irrita los ojos. Situarse frente al computador con una iluminación indirecta. Si se utiliza iluminación fluorescente, se debe utilizar 2 lámparas, pues una sola produce un parpadeo molesto. Hay que ubicarla en el centro, ¿no? Evitar que la luz entre por la ventana y que esto pueda reflejarse en el monitor, porque esto nos va a producir deslumbramientos. Descansar 10 minutos por cada hora frente al computador. El borde superior de la pantalla, bueno, debe estar a la altura de los ojos. La distancia de la pantalla no debe ser menor de 50 centímetros, ni mayor a 75. Si no posee un monitor moderno, es aconsejable utilizar un filtro para evitar la radiación. Y eso también es importante: el fondo de la pantalla conviene que sea blanco y las letras negras, para que exista un contraste, ¿no? Y no se exija mucho la vista. Si se presentan con mucha frecuencia los síntomas de síndrome visual informático, se debe visitar a un médico oftalmólogo o un optometrista para que le haga un descarte total, ¿ya? Algunas pausas activas visuales: hay que tomarnos un tiempo para realizar estos ejercicios, ¿no? En este caso podemos ir cambiando de posición nuestra vista, abrir y cerrar los ojos y sin mover la cabeza mire hacia el lado derecho y izquierdo y hacer las repeticiones. En este caso, utilizar la regla 20-20-20 para reducir la fatiga ocular y muscular, ocular, perdón. Y algunas pausas activas que se hacen en el trabajo para poder dejar de hacer nuestras tareas rutinarias, ¿no? Generalmente los que hacemos trabajos administrativos y estamos básicamente sentados, hay que hacer ciertos cambios de postura durante la jornada, ¿no? Tener una postura sentada con la de pie y procurar caminar. Realizar una pausa activa de 10 minutos por cada 2 horas, ya estirando el cuello, la espalda, los hombros, brazos, manos y piernas. Acá hay algunos ejemplos de estas pausas activas que se pueden realizar en el ambiente de trabajo. Y bueno, en este caso vamos a ver el monitoreo, que permite identificar qué factores de riesgo o agentes estén presentes en el ambiente de trabajo, indicando su concentración o intensidad. Y los resultados que vamos obteniendo de estos monitoreos debemos compararlos con los valores límites establecidos para cada agente, según la metodología, ¿no?, utilizada. Determinar los niveles de riesgo para la salud en el trabajo, comprobar la eficiencia de los métodos de control, comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad y orientar las acciones de control y prevención. Bueno, acá hay un registro para poder colocar ahí los monitoreos que se están realizando, ¿no? A ver, vamos a darle el micrófono acá a José Alberto. A ver, un ratito. ¿Dónde está José Alberto? ¿Puedes levantar la mano, por favor, para que salgas y en la pantalla y yo pueda darte acceso al micrófono, por favor? Porque no te ubico acá en todo en todas las personas que están. Ahí está. Te voy a activar el micro. Sí, Ah, hola. sí, ya estás. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Quiero compartir una foto de una Ya. situación especial de cargas. Entonces, no sé si me permita compartirlo para que hacerle Ah, la ya. qué A ver, métodos un ratito. o qué Sí, sí, métodos sí. se pueden Ajá. usar. Ya, ok. El señor de Necra, ¿usted cree que le puede dar la opción de compartir pantalla o si no, al señor José Alberto? Porque he pensado mandar la foto por esto, pero no se puede. No se Entonces, puede tampoco. Ah, ya, ok, ok. no hay forma por eso quisiera presentar para que vea usted y me diga Método. qué método debo usar o qué métodos, porque es Ya, un caso muy ya. complicado de ¿No me carga. puede usted enviar mensaje a mí directo y desde acá yo lo comparto? ¿En qué número le envío el Acá en el mensaje? chat. Al- a, Ah, ¿A dónde? sí. A mí acá, ¿no se puede? No se puede. En el chat.
En el chat, Ah, intenta ok, ok. una foto, no sé, le podría mandar a su Ah, celular de repente, a su WhatsApp, y ahí a sí ver, podría. señores de Necran, ¿podrían por favor darle esa facilidad a José Alberto para que pueda compartir una foto? ¿Será posible? Dice, no está activado, dice el compartir. Mm, a Si se ver, le te envía doy mi correo. a algún sitio, le envío a usted y lo pone en la pantalla. A ver, te puse ahí mi correo. Ahí me puedes enviar, por favor. A ver, ¿dónde está su correo? No veo. Te escribí en el chat. En el chat, sí, dice, Sí, ah, ya, voy a copiar ese y le envío ese correo. ajá, Ya, ya que, le voy contando la historia. Se trata de unos trabajadores de Puerto Maldonado. ya, Tienen el trabajo de llevar un tablón en el monte por los 100 pasos, dice, ¿no? O sea, 100 pasos, agarra el que más sabe, el que más trejo, agarra y marca pues los 100 pasos, entonces marca la distancia. Y los que menos pueden, este, los que menos pueden, ya pues tienen que dar 105, 110 pasos, pues, ¿no? Entonces, al final bueno, lo hacen muchachos de 15, 18, 20 años, ¿ah? ya. Y quedan lesionados para toda la vida, pero ahí quedan pues botados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus males que tiene? En la espalda, les crece un plato de carne, así como ese embone entre un tráiler y la carroza de atrás. Ahí les crece muy parecido a eso, ¿no? Un embone, ¿no? Digamos, ahí es donde depositan eh, y al final también tienen un dolor de espalda y le echan la culpa que es problema de riñones, ¿no? Entonces, no, no es cierto eso. Entonces, quisiera yo evaluar esto, pero no puedo, pues no sé. ¿Cuánto Entonces, pesa la carga? estoy calculando más o menos 250 kilos, aproximadamente. 250 kilos y lo cargan, ¿Usted conoce ¿cuántas personas? una No, persona, una persona? no está. En primera no deberías ni hacerle la evaluación ergonómica porque por norma general ya sabes de que no puede una persona cargar ese tipo de peso. Está Ah, prohibido. claro. Lo peor es Ya eso. qué evaluación ergonómica vas a Para que- hacer, te va a salir súper alto cualquiera que utilices. Si utilizas la NIOS, te va a ya, salir alto. claro, todo me va a salir alto. Y ya le Sí, digo, sí. Víctor, ¿recibió eh, el sí, correo? Ya, ahí está la foto. sí, Lo que pasa es lo siguiente, que siguen trabajando. Yo pensé que eso ya lo habían extinguido, pero no, siguen trabajando con lo mismo. Y ya. la juventud, ¿no? A los 20, 25 años ya tiene que retirarse de eso, Ujú, pero ya totalmente, y nadie pues lo repara, ¿no? Entonces, claro. y sus dos problemas son esos, les crece una carne en la espalda, en el lomo, y ¿Ya están viendo la pantalla? Quisiera saber. ¿Están viendo mi pantalla? sí, 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 se ve, doctora. Ya, ok. Ya, y Sí, usted es ve, esto. este es un tablón. No sé si ha visto Sí. un tablón. Tiene 12 pulgadas de largo, o sea, 3 metros 60. Tiene Ujú. aproximadamente 2, o sea, 60 centímetros de ancho y 5, no, 5 pulgadas es 12,5 de ancho, ¿no? Entonces, su volumen es de 0,2 metros cúbicos y su peso aproximadamente, porque esto es mojado, ni siquiera está seco, porque recién lo han cortado al árbol. Entonces, con esta Ya. caminan 100 pasos. Y mire, usted es un muchachito, no es un viejo, es un muchachito que tendrá 15 años. Y así cargan. Entonces, entre uno o dos más le ayudan a que lo pongan en el lomo y cuando va a dejar después de los 100 pasos, el tablón lo, lo ayudan también para que baje el tablón, pues, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué se puede hacer? No lo sé. Muchas gracias, profesora. Ya, ok. En primera, Este, mm, no solo no eso es. debería.
Aló, si no solo es eso, sino las condiciones de trabajo, porque fíjese, ahí es oscuro, o sea, en el monte, debajo de los árboles es Ujú. oscuro. Usted ve, la luz está arriba, ¿no? Si puede para arriba, arriba donde están los árboles, ahí arriba se ve luz, sol, pero abajo es oscuro. Y esos caminos no son caminos, son trochas, así todo tiene piedras, huecos, o sea, en muy malas condiciones caminan, 100 pasos, hasta sacar a la ciudad el tablón. Una consulta. ¿Usted qué tiene que ver ahí? Ah, yo he trabajado años ahí, Ah, pero o yo, sea, no tiene usted ahorita ningún poder de decisión. O no, sea, usted no trabaja ahí. si pudiera hacer algo, yo voy allá, viajo otra vez y hago lo que tengo que hacer. Yo soy inspector de trabajo, pero Ujú. cuando yo viví esto, yo le tomé foto, yo quedé era muy asombrado, ¿no? Esta es una de las formas que sacan los tablones. Hay como 10 20 formas que sacan y todas son pues terribles, ¿no? Las formas en que trabajan y sacan la madera del monte de la selva. Mm. Debe tiene un cinto en la frente, ese cinto es como que está atado abajo, como que el tablón le jala la frente. Mm. O sea, Bueno, porque si no tampoco lo puede cargar y ahí carga más que todo por equilibrio, porque yo, por ejemplo, yo era mayor en ese tiempo, no muy mayor, era bien joven, también 20 años, 25 años, pero yo no podía cargar eso. Ellos sí, porque bueno, desde que nacen practican esas cosas, ¿no? no, y Entonces, aparte porque no tendrán otras oportunidades, pues, ¿no? Y abusan de ellos también. Eso también podría ser. Bueno, en principio usted no puede hacer ninguna evaluación ergonómica porque no, ninguna va a aplicar, no tiene sentido, porque de por sí ya esto es ilegal en el sentido de que no está cumpliendo la norma. Así, directo. ¿Qué puedes evaluar? Si el peso sobrepasa lo que debe cargar, las posturas no son adecuadas, etcétera. Ahora, ¿ese trabajo son formales? Eso ya tendría que ver, eso ya escapa de una evaluación económica, de un tipo de monitoreo, eso ya es una inspección que lo ve la entidad fiscalizadora, que es una FIP. ya, pero yo cuando trabajaba ahí, esto era informal, pero actualmente todo está formalizado, pero igual Ah, trabajan con lo entonces mismo. denuncia, pues. Denuncia. Quien tiene acceso a ello puede denunciar. Conoce el lugar específico, denuncia anónima y hizo una filba. Ah, no, todos los lugares son conocidos, incluso están registrados, la madera que sacan, todo está registrado, todo sale como madera real, pero fíjense lo que hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay que denunciar nomás, pues no queda de otra. Sino que quisiera Sí, evaluar pues. para ver qué tan 5 o 10 ¿Qué veces vas a evaluar? prácticamente es esta. Simplemente con el peso del esto ya sabes que está sobrepasando todo ya. ¿Qué quieres evaluar? Que no cumple de frente. No, no cumple de frente, pero quiero saber en qué porcentaje, digamos, 5 veces. 5 veces están haciendo daño, no, no solo es un poquito que Es estamos sobrepasado el límite, ¿no? simplemente el peso, con el peso nomás, Ah, ya, ya. Ya, profesora. la distancia. Ujú. Sí, gracias. Bueno, Muchas gracias ya. ¿Alguna por consulta más? compartir Ya, esta. pues. Gracias. Ajá. Ya. No sé si tienen alguna consulta más, sino ya para ir cerrando la sesión. Muchas gracias por su participación. Mm, a ver, ahí los voy leyendo, si no ya vamos cerrando. Sí, pues el daño de la columna es irreparable. Me ha dolido la cabeza ver esa imagen en serio. Mm, ya, no sé si tienen alguna consultita más, chicos, sino para ya ir cerrando la sesión. Ya casi ya nos veríamos el día jueves para cerrar con el programa. Bueno, no hay más. Muchas gracias. A ver, señora Nectar, si puede ir cerrando ya la sesión. Sí, ingeniera, muchas gracias, excelente ponencia, siempre estoy dando estos alcances para que nuestros participantes pues, puedan sentir respaldados por la información que usted siempre da actualizado. Muchas gracias, ingeniera Vanessa, y que pase una bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Bueno, a todos los participantes presentes, por favor, como es costumbre para nosotros poder rendir como evidencia, necesitamos tomarnos la fotito, habilitando pues sus cámaras, por favor, habiliten sus cámaras para poder tomar una foto como evidencia que nosotros venimos capacitando pues a ustedes profesionales en el ámbito de la ingeniería, ya que ustedes se les da el alcance para que puedan cada vez crecer profesionalmente. Ahí está, muy bien, muchísimas gracias, José. Ahí tenemos a nuestro amigo Galaxy, ¿no? Que bueno, su nombre, no sabemos. Robert. También tenemos a nuestro amigo Medanfi, Richard, Luz, Pablo. Tenemos a Analí. También tenemos a Samantha, Mauricio, Anita, Víctor, Oliver. Muchas gracias por estar acompañándonos. Bien, vamos a pedir al equipo de Netcram, por favor, que en breve nos toma foto. Ya, a la cuenta de tres, por favor. Una sonrisa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Listo. Muchas gracias. Ahora sí podemos desactivar nuestras camaritas. Muy bien, estimados participantes, ¿no? El día de hoy hemos venido trabajando temas interesantes que nos van a ayudar profesionalmente